Se trata de David Miazo, es economista, es consultor económico, jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, y entre su currículum, usted sabe, fue bombero voluntario en la provincia de San Luis, en Merlo. Bienvenido, David. Un gusto estar con ustedes. ¿Te tocó apagar algún incendio? Sí, algunos sí en la sierra. ¿Sí? En la sierra, eran forestales. Claro, sí, principalmente hay incendios forestales en esa zona, así que los bomberos atienden principalmente ese tipo de cosas, obviamente también. ¿Vocación, herencia, familiar? Vocación. Es una zona de muchos incendios que uno, sobre todo en los meses de agosto a noviembre hasta que llegan las lluvias, todos los años y algunos años en particular se ven muchos incendios, en las sierras de San Luis, Sí. en las sierras de Córdoba también, entonces son cosas que le tocan a uno bastante de cerca y bueno, un excelente grupo humano y después bueno, me fui a estudiar a Río Cuarto y me fui alejando un poco. A veces, mira, nos quedamos de un minuto en esto. A veces ustedes tienen que prender fuego para cortar el avance del fuego, ¿no? Claro, eso se llama el contrafuego, de acuerdo a cómo viene el viento, vos lo que querés hacer en ese caso es sacarle el material combustible, porque el fuego avanza porque Si tiene donde encender, claro. Exactamente, si tiene que quemar. Entonces, Claro. si vos lo quemas antes, se lo cortás. Eso lo hace la gente que realmente sabe manejar el fuego y la zona y los vientos para que obviamente eso no te termine perjudicando. Y la última, que ya vos que venís de adentro. Tantos incendios forestales, el 12% de la provincia de Corrientes se quemó en el último verano. Vivimos con problemas de incendios forestales, todos los veranos pasa lo mismo. No estamos preparados, nunca terminamos de preparar una logística, ¿no? Acorde para contrarrestar eso. No, porque con ese tema del fuego pasa lo mismo que pasa con muchos temas en el país. Todos ponemos la atención cuando está el problema y cuando se apagó el fuego nos olvidamos. Que es cuando se terminó de apagar el fuego, el momento de comprar equipamiento, aviones, preparar gente, etcétera, etcétera. Y después cuando viene nos volvió a agarrar desprevenidos. Lo mismo que con las inundaciones, los caminos rurales y muchísimas otras cosas. Cuando está el problema, todo el foco ahí, cuando desapareció, nadie se ocupa. David, ahí Lean mostraba este programa de precios, los productos, los precios cuidados, mostrar en negocio de cercanía. Es como yo es una receta que ya vi que nunca funcionó. No sé, a lo mejor vos tenés mejores expectativas. ¿Te parece que puede funcionar para controlar la inflación? No, para nada. Vos lo decías en la introducción, atacás la consecuencia en vez de la causa del problema. A lo sumo sirve como un gesto, ustedes también lo decían en términos de marketing, un gesto político de reacción. Bueno, hay un problema, realmente no tengo todas las herramientas o la decisión política para atacar la causa. Bueno, por lo menos digo que hago algo. Y quienes los han estudiado un poco más a los programas de controles de precios, terminan, el único punto positivo, digamos, que se le puede encontrar es que por lo menos sirven de referencias de precios. Una consecuencia clásica de la inflación es que se pierden las referencias de precio. El típico, ya no sé qué es caro y qué es barato. Entonces, estos programas que con algún producto que tenga un precio acordado, sirve como una referencia para identificar más fácilmente qué está caro y qué está barato. Eso podría ser una de las pocas cosas para las que realmente sirven estos programas, pero de ninguna manera no bajan ni un punto de la inflación. ¿Vos considerás qué proyección estás haciendo de inflación para este año y si la fuiste cambiando desde que empezó el año? Como decías vos en la introducción, empezamos pensando en una inflación del 55% porque veníamos de niveles del 3-4%. Ya cuando vimos los niveles cercanos al 5%, dijimos esto tiene un piso de 60% y este mes que ya la ciudad, el Instituto de Estadística de la Ciudad ya dio prácticamente 6 anualizados, es decir, si tenemos 6 durante 12 meses, es más de 100%, son los 3 dígitos que ustedes están diciendo. Entonces, acá es cuando empieza a preocupar un poco más, teniendo en cuenta que todavía no hemos tenido algunas cosas. Todavía no hemos tenido movimientos de las tarifas de los servicios públicos. Creo que en junio está... Sí, de gas tampoco. Está estipulado, pero sí. sí estipulado que en junio aumenta no sé cuánto. Sí, en junio. Todavía no se sabe No se cuánto. sabe, pero hay como un acuerdo que en junio tienen que aumentar. Gas, electricidad, transporte público, eso que, a ver, es necesario para poder reducir el déficit, para reducir los subsidios y tenés que actualizar las tarifas de alguna manera, porque además, ya con la inflación que se acumula nada más, se te va quedando vieja. Eso por un lado, tarifas y servicios públicos, combustibles, que ya venían atrasados antes de la disparada a nivel internacional, y el dólar, que tuvimos un gran atraso cambiario el año pasado, y todavía ningún mes de este año ha alcanzado la suba del tipo de cambio oficial
al nivel de la inflación. Entonces tenés todavía 3 cosas que van a seguir presionando la inflación que todavía no han entrado en juego prácticamente, excepto combustibles, con 2 subas en lo que van del año. ¿Vos crees que el gobierno, no sé cómo ves al equipo económico, ¿no? Porque lo que decía Leandro recién es cierto. Martín Guzmán no habla de inflación, en general habla de acuerdo con el FMI, habla de la macroeconomía, pero yo creo que a Cristina lo que le preocupa son los ingresos, la inflación, ve que cada vez se deteriora más y lo ha dicho, y he hablado con gente que ha hablado con ella, que dice, así no tenemos chance de ganar ninguna elección, ¿no? Yo creo que es un poco una paradoja, porque Martín Guzmán sabe muy bien, y desde el comienzo sabía muy bien, que había que reducir el déficit, reducir la emisión monetaria, ¿y quién no lo dejó hacer eso? No lo dejó la ala más dura del kirchnerismo. Porque eso después genera inflación, que es la inflación que estamos viendo hoy, es la emisión monetaria y la confianza y la pérdida de valor del peso. ¿Pero Guzmán quería pasada. hacer eso? Al principio, pre-pandemia, o sea, hasta marzo de 2020, se veían muchos indicios de que se venía reduciendo el gasto, se venía reduciendo... O sea, Se no cambió la incrementaba. fórmula previsional. Claro, Bueno, ahí le metieron un ajustazo a los jubilados, pero también hubo un ahorro grande del gasto público. Era por eso, digamos. Claro. Y asumieron ese costo político en un comienzo. Entonces, uno al principio vio varios indicios de que por lo menos no se despiole, digamos, de que fuera más o menos organizada la cosa. Y del ala dura vino no es momento... ¿Se acuerdan cuando Cristina en un momento criticaba porque no se estaba ejecutando el gasto? ¿Se acuerdan? Y señaló a varios funcionarios que no funcionaban porque estaban ejecutando poco del gasto. Bueno, el ala dura pidió aprieten el acelerador del gasto. Cuando apretaron el acelerador del gasto y eso generó una disparada de la inflación, ahora, no, el ministro de Economía no habla de inflación. Entonces, por eso digo una paradoja. Los mismos que, no desconozco la interna, no soy politólogo, pero lo que entiendo por lo que sale es que los mismos que dijeron apretar el acelerador del gasto y la emisión son los que después le dicen no me estás haciendo nada contra la inflación. Pero vos tenés un problema acá de manta corta, como se dice esa metáfora del fútbol, ¿no? Que si descuidás la defensa, no podés, si cuidás la defensa no atacás, si descuidás el ataque, descuidás la defensa. Vos tenés un problema de pobreza grande, de ingresos bajos. El gobierno acaba de anunciar un bono de 6.000 pesos para los jubilados por única vez. Acaba de anunciar un incremento del 50% de la tarjeta alimentaria. Lo necesitan las familias más carenciadas. Acaban de incrementar planes sociales, parte de la demanda que hubo de organizaciones sociales para que no marchen. Acaba de poner plata o está intentando poner plata en una especie de repro nuevo para algunos sectores medianos y pequeños empresarios. Y está adelantando las paritarias, sobre todo también del sector público. Cuando uno ve la realidad económica, dice, bueno, todo eso hace falta, le tenés que poner plata en el bolsillo a la gente. Ahora, esa plata sale de la emisión monetaria, no sale de otro lugar. Y esa emisión monetaria te va a llevar a otra inflación de 6, 7 puntos y a lo mejor, como decís vos, con 6 meses así llegamos a los 3 dígitos de inflación anualizada y ella es una hiperinflación. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Es que justamente vos lo acabas de decir. Acá el problema es que nadie quiere asumir el costo político de realmente atacar la inflación. Asumir el costo político es generar un plan económico más y ajustar sobre la gente. Pero es que... Porque si, digo, yo a un jubilado que cobra 30.000 pesos por mes y no le alcanza, le tirás un bono de 6.000 pesos, yo aplaudo, porque el pobre tipo lo necesita. Es que eso está perfecto. Lo que no está perfecto es que yo, que vivo enfrente de la 9 de julio, pague 800 pesos de luz, por ejemplo. Que el hueco grande del déficit hoy son los subsidios y que lo recibe la clase media. Porque los sectores más pobres de la población ni siquiera tienen gas de garrafa. O sea que me está subsidiando y que no tiene ningún tipo de subsidio y que la pagan realmente lo que vale. No la sé garrafa social no existe o existe poco y la garrafa es cara. Ya no tengo ni idea cuánto vale, ni me animaría a decir cuál es el valor de una garrafa de 10. Igual te da prueba que el presidente tampoco sabe cuánto vale el gas, porque hoy cuando firmó un acuerdo con el presidente Arce de Bolivia, se mandó un blooper ahí el presidente, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, no, y aparte el precio del gas que vamos a importar, ¿no? El precio del gas de Bolivia es caro, es más caro que el del año pasado, desdoblaron el precio. Igualmente el gas del GNL es mucho más caro todavía que el gas que vamos a importar de Bolivia. Pero el presidente dijo no, porque estamos comprando gas a un precio y lo miró a Martín, al secretario de Energía,
porque no sabía qué precio. Él estaba firmando Bueno, un vos sabés acuerdo, que no sabía qué precio estaban pagando. no sabía y tampoco lo querían decir desde el gobierno. Porque Estuvimos consultando fuentes y ¿sabés tardaron dónde en está dar la la trampa que el información. gobierno no quiere quedar expuesto? Si vos importás más de 10 millones de BTU, creo, pagás casi el doble. Casi el doble, casi el exacto. doble de lo que pasa Exacto. al principio. Y eso es lo que el gobierno no quería que se sepa. Totalmente. Hablando de eso, del precio de la energía, el escenario internacional, la alta inflación en Estados Unidos, en países centrales, y la guerra en Ucrania que te sube el precio de la energía, ¿es como un viento que te reaviva las llamas de la inflación en Argentina o este incendio no necesita ningún viento, igual íbamos a este escenario? Hay reaviva, sobre todo por las necesidades de importación. Principalmente importamos el 30% del gasoil que consumimos, de ahí en parte viene el problema de abastecimiento que estamos viendo. Importamos gas de Bolivia más el GNL, no tenemos los dólares para pagarlo. Entonces, esos son principalmente las vías por las cuales nos afecta de manera negativa. Después tenemos otras cosas que afectan de manera positiva, como son los granos, que también han subido y que van a generar un ingreso extra de dólares este año, van a generar un ingreso extra de derechos de exportación al gobierno. Entonces, eso es el viento positivo, pero pega desde el punto de vista negativo por este lado, principalmente por la energía, por también muchas malas políticas del pasado. 36 dólares cuesta el millón de BTU de GNL importado, 18 el extra de Bolivia que estaban diciendo, cerca de 10 la base de Bolivia y 3,5 se le paga a los productores locales. Entonces, haber pagado durante mucho tiempo poco el gas hizo que hoy no tengamos gas, que no tengamos los gasoductos, para traerlo de Vaca Muerta, y hoy lo tengamos que importar y tengamos este problema. De lo contrario, hubiese pasado lo mismo que con los granos. Sería una oportunidad. Y David, vos tenés muy buena información del campo desde FADA. ¿Es cierto que en algunas zonas rurales se están quedando sin gasoil y eso está complicando la cosecha porque las máquinas cosechadoras utilizan gasoil? Sí, es totalmente cierto. Vos calculá que una máquina cosechadora gasta cerca de 10 litros por hectárea, o sea que para hacer 1000 hectáreas, tenemos 30 millones, gastás 10.000 litros de gasoil solo para levantar el grano, después los camiones, transportarlo. Hay faltante de combustible, por algo los camioneros de manera espontánea, sin ninguna dirección gremial ni política, empezaron a pararse alrededor de las rutas. Está llamado para el lunes un paro de transporte de granos, que tiene hoy el pico entre hoy y junio. ¿El 23 hay una marcha? Y el 23 ya hay una marcha más relacionada al campo en general. ¿Es como una marcha federal? O sea, ¿marchan hacia Buenos Aires o va a haber concentraciones en se todos lugares? juntan en distintos puntos del país. Rosario suele ser uno de los puntos más importantes, algunas zonas de Córdoba, donde se juntan todos los productores de la zona para expresar. Esto que mostrábamos, por ejemplo, ¿no? Que mostramos la intención del gobierno de tener productos frescos, cebolla, tomate, bueno, vimos manzana, lechuga, accesibles para la gente, y carnes con cortes accesibles para la gente. Ahora, si la cadena de producción no tiene combustible para transportar, esos productos no van a estar en la góndola, y si van a estar más caros. Tal cual, porque a todo esto también empieza el mercado blue de gasoil, que en lugar de costar 110, 115, como no hay, se lo venden a 130, 150, 180, me estaba recibiendo algunos reportes. Entonces, bueno, también empieza a pasar todo esto donde, a ver, además de esta cuestión de la inflación, Sí. que además el combustible también pega mucho en estos productos frescos, porque vos transportás, pensá en la papa, mucho valor, mucho volumen y mucho peso y poco valor. Claro. Entonces, en este tipo de productos, en la leche, son algunos de los productos que más pesa el flete. Entonces, el combustible le genera un impacto grande en el precio final, por un lado. Después, también lo que veíamos del campo, todos esos granos son los dólares que estamos necesitando para que la economía no explote por los aires. Y son los dólares que no podemos juntar del campo para poder exportar porque no hay combustible. ¿Quién falla cuando te ponen, por ejemplo, un precio cuidado como este y por ahí vas a buscar la papa y es una papa vieja, en mal estado, una manzana fea, machucada, o un asado lleno de grasa en vez de carne? ¿Eso es culpa de la boca de expendio, del supermercadista que pone ese producto ahí, o ya viene mal barajado de origen del productor? Y normalmente viene mal barajado de origen porque vos ahí estás logrando una excepción. El precio vale lo que vale, el asado vale lo que vale. Si vos querés menos, bueno, por ejemplo, en el caso de la carne en particular, es casi una extorsión
a los frigoríficos exportadores. Che, para que no les cerremos la exportación, ustedes tienen que meter tantas toneladas al Pero mercado el año interno. pasado le cerraron y hicieron perder 500 millones de dólares al país. Tal cual, tal cual. Pero perdimos todo con eso. Perdimos todo. Y el perdimos precio de puestos de carne también se fue, Siguió o sea, no subiendo lo controlaste. Porque estas cosas no sirven. Pero entonces, básicamente es, bueno, vos meteme porque si no te presiono y te cierro las exportaciones. Bueno, el frigorífico dice, bueno, toma, ¿qué pasa al frigorífico exportador? El frigorífico exportador faena animales más grandes, Claro. faena vacas, que es lo que demanda las vacas, el mercado chino, y los novillos más pesados, lo que demanda el mercado europeo. Y esas cosas que tienen la vaca, carne más dura, grasa más amarilla, más grasa. Bueno, y eso es lo que le queda, digamos, ¿por qué? Porque el asado y ese tipo de cosas, de hecho no se pueden exportar, es lo que le queda al mercado China nos interno. compraba carne con hueso, con lo cual Sí, yo China sé que, compraba- yo sé que es muy difícil exportar carne con hueso por los exámenes bromatológicos, son muy exigentes. Claro. Pero en un momento Argentina, a la 4 o 5 años, logró acordar romper esa barrera y venderle carne con hueso a China, que son los cortes que a lo mejor no se consumen mucho, no sé, el espinazo, los ucos, ese tipo de cortes que China iban. Exactamente, a China prácticamente también se le vendía la media res completa. Claro. todos los La cortes. vaca conserva, la vaca vieja que Claro. se llama, Claro, que acá no que se consume. No se consume salvo para industria, para hacer hamburguesas. ¿Y a eso nivel se industrial. frenó? Eso se cerró en un momento, después se abrió rápidamente porque se vio que no tenía ningún sentido dejar el asado de una vaca vieja en Argentina, porque la Argentina, aunque te lo regale, no lo tira a la parrilla. Entonces, bueno, se cerró. Después, hoy está abierto lo que es asado, matambre. Prácticamente todos los que estaban recién en la pantalla, todos estos están cerrados, excepto para ciertas categorías de vaca que son las más viejas, por lo tanto la carne es la más dura, etc. Solamente esas se pueden exportar todos estos cortes. De todo el resto de las categorías, estos cortes hoy están prohibidos exportar. O sea, el asado hoy, excepto de una parte muy chica de la faena, está prohibido exportarlo. Pero La bueno, lo que te quería decir es que es una excepción que muchas veces se logra con acuerdo, otras veces con una especie de extorsión a las grandes empresas de otros rubros, con los precios cuidados. Le dicen, bueno, vos tenés 10 productos en la góndola, me tenés que meter 2 en precios cuidados. Y si no, la última, vemos. David, y por sí o por no, ¿hay bronca en el campo? Sí, hay bronca porque se acumulan una serie de cosas. La intervención del mercado de carnes, después se sumó la intervención del mercado de maíz, el mercado de trigo, el fideicomiso del trigo, que fue una especie de derecho de exportación impuesto sin ninguna ley, los faltantes de insumos que venían con el cepo importador de antes, faltan cubiertas para las máquinas, faltan repuestos, y ahora se le suma el gasoil, o sea, no dejan trabajar. O sea, toda la serie de políticas que se van acumulando son políticas que cada vez generan más trabas y el productor dice, lo único que quiero hacer es producir. Claro. Y producir más. Y eso genera más trabajo y genera más dólares. Y me estás poniendo todas las trabas que podés en el camino. Gracias, David, por tu visita. Un gusto conversar con ustedes. Vamos a ir a